Pero sí me gustaría hacer una reflexión sobre, ya que el motivo de esta exposición está muy vinculado a la industria conservera tramontina, sí me gustaría hacer una reflexión sobre el patrimonio industrial y por qué mantener el patrimonio industrial, y también, bueno, no quiero ser negativo, pero sí hacer una mirada retrospectiva y ver qué se ha hecho o qué no se ha hecho con el patrimonio industrial del pueblo, y siendo positivo, qué se puede hacer todavía. Casi siempre, aquí estamos utilizando la palabra patrimonio, pero casi siempre que se habla del patrimonio, lo que se le viene a la cabeza es una concepción bastante elitista que estuvo en vigor hasta quizás mitad de siglo, y que después empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de patrimonio, casi todo el mundo piensa en edificios históricos, obras arquitectónicas de importancia, monumentos, yacimientos arqueológicos. Esa es la concepción del patrimonio que hemos tenido hasta ahora, que es una concepción muy restringida. Antes cuando hablaban sobre la pintura social, hasta mitad del siglo XIX los pintores no pusieron la mirada en cómo vivía la gente y en el trabajo habitual de cualquier trabajador. Como bien decían antes, vírgenes, santos, nobles, era lo que reflejaba mayoritariamente la pintura. Bueno, pues el patrimonio también reflejaba, la idea de patrimonio también reflejaba esta concepción elitista de que se consideraba patrimonio, pues, edificios vinculados a lo que podríamos denominar la gente, las clases más pudientes. Esto comenzó a cambiar a partir de los años 50, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como decía antes, cuando se hubo que reconstruir Europa y bueno, se reconstruyeron edificios históricos. Solamente hay que ir a Berlín o a cualquiera de las ciudades que sufrieron bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial para ver que hubo una gran reconstrucción, pero también se planteó que reconstruir más, solamente reconstruir las iglesias, solamente reconstruir los museos, solamente reconstruir las obras, y ahí empezó a aparecer otra concepción de la idea de qué es patrimonio. Y la idea de patrimonio se amplió. ¿Y se amplió a qué? Se amplió, pues, a que patrimonio no es algo que tiene un valor exclusivamente por cuestiones estéticas o históricas, sino que el patrimonio es cualquier elemento, cualquier cosa que tiene un valor vinculado a la memoria, a la identidad, a lo que a la gente le importa. Y esa concepción del patrimonio, vista desde una posición mucho más amplia, cambió totalmente el patrimonio. Yo hablo de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, pero tuvo que pasar un par de décadas más para que se empezara a valorar otro tipo de elementos. La arquitectura popular, por ejemplo, pero la concepción del patrimonio ha ido más allá, y a partir de los años 80 y 90 se empezó a hablar de otro tipo de patrimonio, de lo que se denominó después, ya en el 2003, la UNESCO denominó patrimonio inmaterial. No solamente es patrimonio lo que podemos ver, lo tangible, sino que también hay un patrimonio intangible que nos rodea, que está con nosotros y que para la gente es tan importante como este edificio donde estamos. Probablemente es tan importante para Belmonte este edificio como lo es el carnaval. Y el carnaval no es nada en sí mismo, no es nada material, es algo que se reproduce anualmente en el ciclo festivo, pero de que desapareciera el carnaval, que no se protegiera el carnaval, sería algo que la gente lo sentiría como una gran pérdida, como de hecho sucedió durante la dictadura cuando se prohibió el carnaval. Entonces, esta concepción nueva o por lo menos más amplia del patrimonio comenzó a incluir muchas más cosas, que tienen que ver con muchas de
cuestiones que ahora mismo están en el aire cuando se habla de patrimonio. Y entre los edificios, los nuevos tipos de arquitectura, los nuevos objetos, los nuevos contextos que se empezaron a proteger, está el sector industrial. Lo que se ha venido a denominar el patrimonio industrial. El patrimonio industrial que no se le había dado importancia por distintas razones. En primer lugar, el patrimonio industrial no se le daba importancia porque es lo cotidiano. Es una persona que va a trabajar en una fábrica todos los días, lo que el espacio de trabajo al espacio de trabajo no le ve ningún tipo de valor. El patrimonio industrial se empieza a proteger precisamente cuando comienza, a partir de los años 80, la crisis industrial, la reconversión industrial de Europa, ciudades enteras que habían vivido de la industria se empiezan a desindustrializar y se empiezan a quedar edificios vacíos, líneas férreas sin trenes, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando eso empieza a desaparecer a marchas forzadas y hay gente que empieza a reivindicar eso. Eso es también la historia, eso también es patrimonio. Y eso es tan patrimonio como una iglesia o como otro edificio. Y el valor, en algunos casos, hay un valor arquitectónico y un valor histórico. Por ejemplo, en Sevilla se está restaurando ahora un edificio industrial de otra época, pero industrial. La fábrica de artillería, que es un edificio espectacular y que además del valor testimonial de lo que fue, también tiene un valor arquitectónico y artístico. Pero no hace falta llegar a eso para proteger algo. Un molino, por ejemplo, es algo que puede ser una era. Es más simple que esas construcciones, pues no hay, pero para la gente que vivió y que utilizó esos espacios, como lugares de trabajo, como lugares de encuentro, significa mucho. Y su pérdida significa mucho.